La maldición de Abby. El viento aullaba en la noche, mientras la luna llena se alzaba en el cielo, arrojando su luz pálida sobre las ruinas de la casa de Abby. El lugar estaba sumido en la oscuridad, con sus paredes derruidas y sus ventanas rotas, como testigos silenciosos de todos los horrores que habían ocurrido allí hace décadas. Era un rincón olvidado por el tiempo, un recordatorio de una leyenda que se negaba a morir. En el pequeño pueblo cercano, la historia de Abby era una maldición que pesaba sobre todos. Nadie se atrevía a acercarse a las ruinas, especialmente en las noches de luna llena, cuando la leyenda cobraba vida. Pero había uno que no tenía miedo, uno que había llegado a ese pueblo con una obsesión insaciable por lo desconocido. Daniel, un joven audaz e investigador de lo paranormal. Daniel había oído hablar de la leyenda de Abby en sus viajes por todo el país, en busca de historias escalofriantes. La historia del artista, obsesionada, y su trágico destino había capturado su imaginación de manera inquebrantable. Y así, en una fría noche de otoño, Daniel se encontró frente a las ruinas de la casa de Abby, una linterna en una mano y una cámara en la otra. La casa era un espectáculo de desolación. Las vigas del techo se habían derrumbado y las paredes estaban cubiertas de enredaderas retorcidas que se aferraban como garras al viejo edificio. Daniel avanzó con cautela, su respiración visible en el aire frío. La madera crujía bajo sus pies mientras se adentraba en la penumbra de la casa. El lugar olía a humedad y decadencia, pero también a algo más oscuro, a algo que no podía describir. La cámara de Daniel grababa cada paso que daba y su corazón latía en una mezcla de emoción y de miedo. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no podía evitarlo. La curiosidad lo había consumido por completo. Mientras exploraba la planta baja de la casa, una sensación de opresión comenzó a apoderarse de él. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando. La luz de su linterna temblaba y su sombra se alargaba en las paredes agrietadas. Daniel pensó en dar marcha atrás, en abandonar la casa y dejar que la leyenda de Abby siguiera siendo un misterio. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. El pasillo parecía interminable y Daniel empezó a preguntarse si había cometido un error al aventurarse allí. Finalmente llegó a una puerta entreabierta al final del pasillo. La luz de la luna se filtraba por ella, iluminando la habitación que se encontraba más allá. Con el corazón en la garganta, Daniel empujó la puerta y entró. Lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de pinturas, todas ellas colgadas en las paredes. La figura estaba de pie frente a un caballete.
con un pincel en la mano, trabajando en una pintura con una intensidad casi frenética. El sonido del pincel trazando el lienzo llenaba la habitación y Daniel pudo ver cómo la figura agregaba detalles grotescos a la imagen en proceso. Daniel quedó paralizado, incapaz de moverse o de apartar la vista de la figura. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, una presencia maligna que parecía emerger directamente de las profundidades del infierno. El tiempo parecía detenerse mientras observaba, atrapado en un trance hipnótico. De repente, la figura se detuvo y dejó caer el pincel al suelo. Se dio la vuelta lentamente hacia Daniel y el investigador pudo ver los ojos oscuros y vacíos que lo miraban desde debajo de la capucha. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la figura avanzaba hacia él. ¿Quién eres?, preguntó Daniel con la voz temblorosa. La figura no respondió con palabras. Emitía pero un susurro siniestro que parecía provenir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Daniel sintió que la habitación se retorcía a su alrededor, que las paredes se cerraban sobre él, que la propia casa lo estaba devorando. En un acto de puro terror, Daniel dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Salió de la habitación y se encontró de nuevo en el oscuro pasillo, pero esta vez parecía diferente, más retorcido, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Sus pasos resonaban en sus oídos como un tambor infernal mientras corría hacia la escalera, pero cuando llegó a la escalera, algo lo detuvo en seco. Un rugido gutural resonó desde las profundidades de la casa y las escaleras se desmoronaron ante él, formando un abismo negro que parecía no tener fin. Daniel quedó atrapado en el borde con el abismo a sus pies y la figura encapuchada acercándose por el pasillo detrás de él. Desesperado, Daniel buscó una salida. Su linterna parpadeaba y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad completa. En su mente, la voz de la figura resonaba, susurrando palabras incomprensibles y llenas de malicia. Pero en medio de la oscuridad, Daniel sintió un pinchazo horrible en el cuello. Su linterna se encendió de nuevo y vio delante de él el cuadro que estaba pintando el ser siniestro con capucha. Se vio a él mismo en una habitación, muerto, con la mano en el cuello y en el suelo un gran charco de sangre. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias.